Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Casi que cualquier cosa que usamos tiene algo de plástico. Hay plástico en el aire que respiramos, en muchos de los alimentos que comemos, en el agua que tomamos. Mejor dicho, hay plástico hasta en la sopa y no es un decir. Desde los años 50, cuando empezamos a usar este material de una manera prácticamente compulsiva, hemos botado, ojo, 6.300 millones de toneladas. Es decir, hemos producido basura plástica suficiente para cubrir todas las líneas costeras del planeta. Ojalá, después de ver el descubrimiento aterrador de un periodista, cambie nuestra vida para siempre. Agárrense bien. Como Colombia es un sube y baja de información, se hizo mucho ruido con el virus del Zika y un zancudo maldito. Pero después, silencio. Nosotros no olvidamos. Y los bebés que nacieron con microcefalia en Colombia por culpa del Zika no fueron ni uno ni dos, sino más de 300. Y esa es la cifra oficial, aunque podrían ser muchísimos más. Una generación cambiada de por vida por la picadura de un zancudo y por un virus del que todavía poco se sabe. Esos bebés nacieron con cabecitas pequeñas, casi planas, y han ido creciendo. Juntamos 22 mamás que luchan por sacarlos adelante. El club de la generación del Zika. Imagínense solo por un momento que en menos de 24 horas su cuerpo se paraliza y todos sus órganos se enloquecen. Alberto Michán pasó de ser un industrial exitoso, gran deportista, amante del agua, un corredor aficionado y experto esquiador, a una cama de hospital, a comunicarse solamente moviendo sus pupilas, porque ni siquiera podía parpadear, víctima del Guillain-Barré, una extraña enfermedad con un diagnóstico nefasto de solo 3 meses de vida. Un testimonio conmovedor sobre la fragilidad de la vida, pero sobre todo sobre la importancia del amor. Empecemos. Cada año se produce en el mundo tanto plástico que con él podríamos construir varias murallas chinas o tapizar medio planeta. Y lo peor es que la mayoría de las bolsas, los pitillos, los vasos y demás elementos que usamos y desechamos por toneladas a diario no serán reciclados, sino que terminarán en la tierra o en el agua, ensuciando hasta los mares más vírgenes y sirviendo de comida para los animales que después van a terminar en su plato o en el mío. Diego Rubio estuvo navegando por ríos repletos de basura con el experto australiano Craig Leeson. Y no se trata de ser alarmistas, sino realistas. Nos estamos ahogando de plástico. We are poisoning ourselves, and we know now that we're poisoning ourselves, and we know that this is causing major human health problems. Disease like diabetes, like cancer, reproductive disorders, even cognitive abilities in young children are affected by these chemicals. Al periodista y ambientalista Craig Leeson no le gusta sonar alarmista. Pero desde que se obsesionó con el plástico que nos puede estar causando graves problemas de salud y se convirtió en uno de los mayores expertos mundiales en el tema, dice sin que le tiemble la voz que el plástico que consumimos a diario y desechamos en cantidades industriales nos está matando. Por eso, ya no toma agua en botellas plásticas ni usa pitillos. Eso sí, al igual que usted o que yo, come plástico todos los días. The problem with plastic when it gets in the ocean is that when it spends time in the ocean, algae grows on it, and when algae grows on it, fish will often lay eggs on plastic. So the plastic pieces start to smell like food. And what happens is that as a small fish eats plankton, and a bigger fish eats that fish, and a bigger fish eats that fish, it moves up the food chain, and it bioaccumulates at every level in each fish until it gets to the top of the food chain. And who's at the top of the food chain? We are. Y precisamente nosotros los humanos, que estamos en lo más alto de la cadena alimentaria y recibimos todos los contaminantes que vienen de la basura que tiramos, producimos al año unos 350 millones de toneladas de plástico, lo suficiente para cubrir las costas y los ríos de Colombia. Pero además de la basura, ya tenemos plástico literalmente hasta en la sopa. Well, if you eat fish,
Scientists tell us that on average you will be consuming in a year about 11,000 pieces of plastic. But it just doesn't stop there. If you purchase beverages in plastic bottle, if you buy cheese that's wrapped in plastic, if you buy meats that are vacuum packed in plastic, then it's very likely you're consuming chemicals that come from those plastics that leach into that food. Y eso no es todo. La transformación que sufre, por ejemplo, un esfero plástico desde que entra al mar puede provocar algunas reacciones químicas que producen escozor de solo oírlas. When plastic enters the ocean, because of its molecular structure, it acts as a sponge for other toxins. So we're not only ingesting these plastics, we're also ingesting the chemicals that attach to these plastics. We've got these double poison pills. Los celulares que usamos están hechos con plástico. Mucha de la ropa que nos ponemos tiene fibras de plástico. Tuberías, latas de comida, corchos para vino, bolsas de té, zapatos, implantes dentales. Hasta mucha de la sal que está en nuestra mesa viene con plástico. En los últimos 70 años, hemos tirado a la tierra y a los mares unos 6.300 millones de toneladas métricas de este material. Y es que definitivamente, cada día somos chicos más plásticos. If you were to take that rubbish and lay it across a country like Argentina, the 8th largest country on the planet, if you spread 6.3 billion tons of plastic on the ground, it would not only cover the entire country, but it would cover it up to 25 centimeters off the ground. That's a lot of plastic. If you were to put it all into bin bags, and you stuck those bin bags side by side, that plastic would cover every coastline of every country on the planet. Sí, ya hemos producido el plástico suficiente para cubrir todas las costas del mundo. Y si algo le gusta proteger a este australiano con convicciones de plástico, pero reciclado, es la costa. Nació hace 50 años en Tasmania, conocida como la Isla de la Inspiración. Aprendió a nadar e incluso a surfear antes que a caminar. Y desde niño se obsesionó con el animal más grande que ha existido, la ballena azul. Por eso, se fue a buscarla hasta los lugares más remotos del océano para hacerle un documental. Y allá también se encontró con algo menos majestuoso, pero mucho más preocupante. So when we were in Sri Lanka and we'd filmed these whales, we came across something that was very disturbing, and that was a small floating island of plastics. And this was in an area that was supposed to be pristine ocean. There have been very few humans in there because of the civil war along the coastlines. Y al ver que había basura hasta en uno de los mares más vírgenes del planeta, el proyecto de Leeson cambió de rumbo. Cámara en mano, se dedicó a buscar ya no ballenas azules, sino desechos plásticos, y los encontró hasta en el rincón más recóndito del océano. Well, should we get them on the table and open them up and have a look and see what's in there? This is what we found. 4 años después, terminó el poderoso documental Un Océano Plástico, que ya ha ganado media docena de premios. Ha sido traducido a 16 idiomas y se estima que ha sido visto por más de 2 millones de personas en los 5 continentes. We took a manned submarine down to 600 meters, and the first thing we found, the first object we found when we hit the bottom was a plastic bag. And we then found a drop-off that went down to 1,600 meters. So we took a unmanned ROV submarine and we went to the bottom of the Mediterranean as deep as we could go, and there we found fields and fields of plastic bottles. Una botella expuesta al sol y al viento puede demorarse fácilmente 500 años en deshacerse. Pero esas que llegan al fondo del mar, como las miles y miles que encontró Leeson en el Mediterráneo, se quedarán ahí para siempre. ¿Cómo se queda aparte de los 136 kilos de plástico de un solo uso que una persona común y corriente utiliza cada año? Para que haga cuentas, si usted compacta todo el plástico que ha consumido un ser humano promedio en 2018, este pesaría más o menos lo mismo que un elefante bebé. Y eso lo produce cada persona de cada país, de cada continente. Colombia is no different to any other country. You have a single-use plastic problem here, and I've seen that by traveling through the river systems and some of the communities here. De toda la basura que sacamos en las jornadas de limpieza, el 95% es plástico. William Gallo nació en Bogotá hace 57 años y desde hace 10 dejó el frío del altiplano y se instaló en Santa Marta.
Es publicista, pero hoy en día le dedica la mayoría de su tiempo a Salva tu Río, una fundación que creó con la única intención de limpiar ese vertedero en el que se ha convertido el río Manzanares, una arteria de agua que cruza Santa Marta de oriente a occidente y termina en la bahía. Y yo dije, voy a ir a la playa de Los Cocos a ver un atardecer espectacular. Y efectivamente sí tuvimos un atardecer espectacular, pero no me pude sentar ese día en la playa porque la playa era un basurero. Esa es basura que va a seguir bajando para salir al mar. Desde entonces pasa días y noches organizando jornadas de limpieza, dictando charlas sobre conciencia ambiental en los colegios o recorriendo el río de arriba abajo para ver qué nuevos elementos contaminantes está recibiendo. El cuadro que vemos ahí es escombro, plástico, aguas residuales. Un río de basura. Y de mierda. Mira esta porquería. O sea que lo que uno se come está completamente contaminado. Contaminado, sí. Hay róbalo, hay camarones. Alguien lo pesca, va a un plato. Y se pueden estar comiendo mierda con plástico. El plástico es una peste. Y el panorama se repite por todo el planeta. Hay arroyos de plástico en Chiapas, México, y en Manila, Filipinas. Hay olas de plástico en República Dominicana. Y hay riachuelos de plástico que alimentan el Pacífico colombiano. Es decir, estamos matando nuestros ríos y nuestros mares. O mejor, nos estamos matando a nosotros mismos. Literalmente estamos en una montaña de basura, de escombro, de plástico. Ese es el panorama habitual que encontramos en los 18 kilómetros del río Manzanares. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Preocupado por la situación, el australiano Leeson aceptó una invitación de la Procuraduría y llegó hasta esas montañas de plástico que bordean el Manzanares. Y no le importó haberse roto el ligamento de una rodilla mientras surfeaba días antes. Él quería sí o sí viajar a Santa Marta, la primera ciudad latinoamericana en aprobar un decreto que prohíbe los plásticos supuestamente desechables, como pitillos, cubiertos o mezcladores. Además, quería oír a quienes viven cerca del río. Le voy a decir, anteriormente yo me acuerdo que yo tomé agua de ahí. Yo tomé agua de ahí. Yo me paraba aquí como pelá que era y tiraba una moneda, los que estaban allá, coge. Y se la tiraba y uno se bajaba y la encontraba porque el agua era clarita, limpiecita. Yo cogía el camarón de ahí y la cogía y hacía arroz, pero ahora sí. Para explicar la amenaza que significa hoy la basura plástica, Leeson se remonta a los años 50, cuando la industria nos llenó de elementos muy prácticos y que supuestamente podíamos tirar una vez usados. Esos son los famosos plásticos de un solo uso. There's this fantastic cover on Life magazine from the 50s which shows a housewife with her hands in the air and disposable plastic cutlery raining down on her and the disposable lifestyle. She was being freed of the need to wash up and to take care of the family because she could just use these products and throw them away. But if you think about it, plastic is the most durable product we've ever made. Every single piece of plastic ever made is still on the planet somewhere. How can a product that's so durable be disposable? And the answer is, it isn't disposable. It can't be. Efectivamente, un material prácticamente indestructible como el plástico no debería ser desechable. Y más allá del arsenal de plástico que hemos tirado a los grandes basureros o al mar, más allá de los pequeñísimos pedazos que nos comemos, también estamos respirando plástico. So we know that it's highly likely that most of us, every single one of us, have these microfibers not only within our systems and in our bodies, but also within the water we're drinking and within the food we're eating and even with the atmosphere that we're breathing. It's everywhere and we cannot escape it anymore. Según la Fundación Océanos Plásticos, de la que Leeson es embajador, el último gran estudio sobre los efectos de este material en los humanos es de hace 15 años y aún así reveló algo escalofriante. Más del 92% de los adultos tienen químicos asociados con el plástico en la sangre y en la orina. Pero hay datos aún más difíciles de digerir y tienen que ver con nuestros hijos y nuestros nietos. What was disturbing about that study was that children between the ages of 6 and 11 had twice as much. What they found was that as a woman gets pregnant, has a baby, and delivers the baby, and then feeds the baby, breastfeeds the baby, her body is giving up all the nutrients that it contains, good and bad. So children are getting an automatic toxic download from their parents of plastic chemicals. You have children? I don't. I'd like to have children. I'm not sure that that's a good idea anymore. En los últimos 10 años hemos producido más plástico que en el siglo inmediatamente anterior.
Al planeta no le cabe una botella o una bolsa más. Solo en Colombia usamos unos 19 millones de pitillos en el 2016. Si los pusiéramos todos en fila, podríamos trazar una línea recta de casi 4.000 kilómetros, más o menos la distancia que hay entre Bogotá y Nueva York. And by 2050, there will be 9.8 billion humans on the planet. And if we keep producing the plastic and using it at the rate we're doing now, we will be throwing away twice that amount by 2050. 12 billion metric tons of plastic will have to go into the environment. And the problem is we've got nowhere else to put it. The environment can't absorb it anymore. Así las cosas, podríamos decir que estamos jodidos. O de pronto no tanto. When I finished making the film, we put a final cut together, and myself and the producers sat down and we watched it, and we were so depressed. So we went back out and we started researching solutions, and we rewrote the third act of the film to include solutions. Y esas soluciones, aunque suene a lugar común, empiezan por pequeños actos que todos deberíamos empezar a hacer ya. If you're a consumer, then you have to make smarter choices when you buy products at the supermarket. I don't need my coconut or my banana or my apple wrapped in plastic, so why does the supermarket do that? Ya la Unión Europea prohibió los plásticos de un solo uso a partir del 2021. En California, como en Santa Marta, está restringido el uso de pitillos plásticos. A pesar de estas normas y de tantas otras alrededor del mundo, el panorama no deja de ser terrorífico. I'm scared. We should be scared. It's important to be scared because without that fear, we won't change what we're doing. When I talk to scientists now, they're panicking. There's fear in their eyes and they are scared because they know where we're heading and how quickly that point of our own extinction is approaching us. Hay una frase que se hizo muy popular de Save the Planet. Vamos a salvar el planeta, pero creo que estamos totalmente equivocados. Los que tenemos que salvarnos somos nosotros como humanidad. Y para salvarnos, tenemos que dejar de botar tanto plástico. Y tenemos que hacerlo ya, porque nos estamos envenenando con nuestra propia basura. En últimas, estamos cometiendo un suicidio colectivo lento, pero muy efectivo. Mientras veíamos esta historia, en el mundo se vendieron unas 13 millones de botellas plásticas y la mayoría irá tarde o temprano a un río o al mar. Depende de todos tomar decisiones más inteligentes y dejar de contaminar el planeta con tanto plástico antes de que sea demasiado tarde.